Pichincha Universal, generando noticias. Saludamos cordialmente a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, siempre un gusto conversar con ustedes a las enteras órdenes. Bueno, desde el lunes 9 de septiembre se iniciará la medida Hoy No Circula, que reemplazará al pico y placa durante 8 meses. Es un ensayo, un plan piloto, Guillermo. Bueno, en realidad la medida se toma por necesidad, en el sentido de que vamos a tener hasta un 40-50% de restricción en las vías que van a ser intervenidas. Entonces, esto sin duda alguna va a generar alta congestión y tráfico en la ciudad. Yo suelo hacer este ejercicio. Basta que un vehículo se dañe en cualquiera de nuestras avenidas, de la Simón Bolívar, Mariscal Sucre, o en cualquier vía de la ciudad, y realmente se congestiona. Entonces imaginémonos lo que podría suceder si están las vías de mayor circulación cerradas por la repavimentación. Algunas personas dicen trabajen por la noche, se va a trabajar por la noche, o otros dicen háganlo por sectores. Se podría hacer, pero se alargaría el tiempo de intervención. En vez de que sean 8 meses, sería un año y medio, dependiendo de cuáles sean los horarios. Y creemos de que vale la pena hacer este esfuerzo para tener en 8 meses máximo ya repavimentada esta primera fase, que son de las principales vías de la ciudad. Guillermo, ¿esto significa que la ciudad ha estado totalmente abandonada, si es que hay que hacer semejante programa amplio, complejo de repavimentación? Sí, bueno, ha estado deteriorada, ¿no? Totalmente. Creo que faltó hacer intervenciones en algunas de las vías. Creo que la gran mayoría de usuarios de las vías nos hemos dado cuenta que existen huecos por todo lado. De vez en cuando se hizo por ahí un rebacheo, pero no llegó a generar esa fluidez que necesita tener el tráfico para evitar justamente tener una velocidad promedio muy baja, o para evitar inclusive siniestros, porque cuando hay muchos huecos, la gente por esquivar el hueco puede generar un siniestro, y si se cae pues también puede generar un siniestro, además de un daño del vehículo. En el caso de los motociclistas, los huecos en las vías son letales. Entonces esa es la razón del por qué se está tomando esta medida. Luego se hará la evaluación. La ordenanza establece que cada 6 meses se tiene que hacer una evaluación de la medida tomada. Se hará una evaluación y se determinará qué acciones tomar después de la misma. ¿Superaron este conflicto, mejor dicho, esta divergencia que tenían con los señores taxistas? Decían que no, que ¿para qué los taxis? Por lo que les aplica a ellos también. A ver, sí, hemos conversado con ellos y les explicábamos lo siguiente, y les enseñamos inclusive a un grupo de ellos unas modelaciones que son una simulación de lo que sucede en el tránsito real de Quito si se tapona una vía o se cierra una vía, y evidentemente el tránsito empieza a congestionarse, y lo que yo suelo decir, la pesadilla de alguien que administra tránsito es que las intersecciones se le empiecen a colapsar. Y efectivamente en esa modelación, en esa simulación del tránsito, se veía cómo se iban colapsando las intersecciones, y eso evidentemente es harto complejo para toda cualquier ciudad. Entonces, lo que les decíamos a ellos es: miren, el negocio en el transporte, en cualquier modalidad, es ir con carga o con pasajeros y con fluidez. En este caso, ustedes van a estar embotellados, sin pasajeros, porque además están sobreofertados, y ellos lo saben perfectamente bien. En tomas aéreas que se hicieron, usted ve prácticamente una cantidad de vehículos amarillos, de taxis. Entonces se nota que están sobreofertados y que están circulando sin pasajeros. Hasta un 40% en la hora pico circulan sin pasajeros. Entonces, en vez de tener un ingreso, van a tener un gasto operacional tan alto que prácticamente no van a tener rentabilidad. Entonces es preferible que ese día no salgan, y el día siguiente, donde haya más demanda para ellos, estamos seguros que van a lograr compensar lo que el día anterior no generaron rentabilidad. Ya, ahora, justamente la vez pasada que ya conversamos sobre esta medida que se va a implementar, yo le pregunté que si a la final el pico y placa
lo único que generaba era que más vehículos estén al servicio de un ciudadano para recogerlo y por tanto se iba a expandir esa circulación. Pero con lo que usted me contestó sobre el asunto de la restricción para los taxis, evidentemente allí estaba la respuesta. Sin embargo, también la ciudadanía lo que pregunta es, ¿por qué no primero mejorar el transporte público para luego ir a una medida tan radical? El mejorar el transporte público toma su tiempo, ¿no? Y es verdad, es decir, sí tenemos aquí un eslabón que no se puede concatenar todavía, que es el servicio de transporte público. Sí. Es más, las medidas de restricción se toman cuando ya se han agotado todas las acciones para la mejora de la calidad del servicio. Eso debió haberse hecho en el 2010. No obstante, hasta ahora no podemos tener una buena calidad de servicio de transporte público, y ese es el objetivo principal de esta Secretaría, de la administración del señor alcalde y de la administración de la Secretaría de Movilidad. Es organizar, fortalecer el transporte público masivo de la ciudad de Quito, porque ese es el primer paso que nos dice la norma y el precepto universal. Tiene que mejorar aquello. Si no mejora aquello, cualquier otra acción que se tome relacionada con movilidad se va a diluir en el mediano o en el corto plazo. Cualquier medida que usted tome, cualquiera que ésta fuere, si es que no se mejora el servicio de transporte público, no pasa nada en movilidad. Por eso es que nosotros le estamos dando mucha fuerza a esta organización, a fortalecer el transporte público, que es muy complejo, porque detrás de esta maraña de falta de calidad de servicio en el transporte, tiene una cantidad de inobservancias a la ley, tiene una cantidad de tomas de decisión desde el punto de vista político, y lo que ha hecho es que este problema, que hace 20 años atrás no era tan grande, ahora sea inmenso. Claro. Pero estamos con toda la decisión de hacerlo, y el primer gran paso que hemos dado en estos 100 días que se han tomado acciones es plantear una política tarifaria que esté enmarcada dentro de un contrato de operación que está inmerso en la ley desde hace 10 años atrás, y no existe en el país una autoridad que haya cumplido con lo que la ley determina, es decir, incluir en los contratos de operación la cláusula de parámetros de calidad de servicio con sus respectivos indicadores, que permita a su vez verificar la gestión de esos parámetros, y si no se los cumple, la misma ley nos establece cómo sancionar a la operadora, y si es que es reiterativo, si tiene una falta grave, inclusive, y ahí es la clave de todo esto, le puede revocar el contrato de operación y entregarlo a una empresa o una operadora que sí quiera hacer bien su trabajo. Este contrato de operación es la garantía para que la autoridad pueda ejercer un control eficiente y darle a los usuarios el trato que se merece. Ya, claro, es una tarea compleja y de largo aliento, pero sin embargo, en paralelo siguen presentándose las inquietudes. Una madre que tiene que ir a retirar a sus niños al mediodía ya no lo podrá hacer porque ya el pico y placa es todo el día. Sí, hay varias complicaciones más también. Yo sé que esto es un conflicto, y estamos generando un dolor de cabeza, un malestar a muchas personas. Hay varios casos, hay una infinidad de casos, pero también es importante pensar de que es a cambio de algo, es decir, no es simplemente por tomarla. Estamos viendo que va a haber una obra que va a ser visible porque es en superficie y de todos los días. Genera molestia, pero también a su vez genera una cierta esperanza. Nos habrá pasado, no sé si a ustedes, pero a mí sí me ha sucedido, que usted ve que hay un trancón y claro, le molesta ese trancón, pero cuando llega al punto que origina el trancón y se encuentra con un tractor, una motorniveladora, más aún si están pavimentando, uno dice, bueno, por lo menos es por una obra. Y si pasa 2 días después por el mismo lugar y encuentra esa vía pavimentada, expedita, entonces uno se siente contento, o sea, dice, valió la pena el mal momento que pasé por el trancón. Mire el caso Aunque perdóneme que le interrumpa, pero ahí lo que uno diría es, ¿por qué no están haciendo de noche el trabajo y no de mañana? Y bueno, ahora vamos a hacerlo en la noche también, ¿no? Justamente por aquello. Por supuesto, pero que uno hace esa pregunta, pero evidentemente cuando ya ve la obra, ya se olvida de todo.
ya ve que la cosa cambió, que está bien pavimentado, que hay una buena señalización, que ya no se va a Se caer cae en en el mismo hueco de siempre. Todos los días. Porque a veces a mí también me ha pasado en varias ocasiones que ya sé que hay el hueco, pero como es la vía Siempre usa. de siempre que uno usa y se cae como 3 o 4 veces, y dice, pero por Dios, si ya sé que aquí hay uno, ¿por qué me olvido? Y claro, eso es lo que queremos hacer. Ya. Sabemos que generamos una molestia y por eso Sí. pedimos la comprensión de los usuarios de las vías y de los ciudadanos. Ahora, han hecho, me supongo yo, una evaluación del pico y placa durante estos años, qué Claro, eso es resultados ha dado, importante. y no sé si es que se tiene como perspectiva justamente implementar este de no circulación ya de manera permanente en lo posterior, luego de los análisis, no solo con el objetivo de la repavimentación, sino que ya como una medida ya fija. Bueno, eso ¿Se habría tiene que, pensado? habría que terminar la evaluación, porque quizás ahora sería un poco adelantarnos, pero veamos cuál es la reacción, veamos cómo se acomoda la economía de la ciudad, porque también es, evidentemente existe un ataque, si se podría decir así, o una afectación a la productividad de la ciudad, pero lo mismo pasó en el año 2010, ¿no? Claro. Y ahí era un poco más de shock porque era la primera vez que se tomaba la medida y generó, sin duda alguna, grandes esfuerzos de la ciudadanía ante la afectación que cada uno de los usuarios tenía, porque ya estábamos acostumbrados a hacer de nuestros días una rutina que se convertía en una planificación de cada ciudadano. Sin embargo, nos fuimos acomodando y prácticamente las personas superaron rápidamente este problema. Acá, en lo que respecta al incremento del parque automotor, muchas personas dicen, van a comprar otro vehículo. No es tan necesario, la verdad, porque miren que en el 2010 las personas compraron en un 16% otros vehículos, que sea de diferente placa. Justamente, y ese es el motivador para comprar un vehículo, cuando tienes una placa diferente, en el sentido de que si tú afectas al dígito, ahí te ves obligado a cambiar un vehículo, a comprar otro vehículo para tener otra placa. Pero cuando afectas solo al tiempo, no es necesario, porque las personas ya compraron otro vehículo. Entonces, si hubiéramos tomado una decisión de hacer 3 dígitos, entonces claro, ahí sí estábamos motivando a que compren otro vehículo con una placa diferente. Pero ahora que es todo el día, ¿no será que vuelve a ocurrir este tema? Yo creo que no va a ser. Habrán personas que sí. Además que puedan, ¿no? En esta Sí. economía, ¿quién va a poder Claro, comprar otro? Exactamente, es decir, no es tan fácil comprar un vehículo. En el 2010, donde había un apogeo en la economía, la gente compró en un 16%. Ahora, al no topar el dígito, yo considero de que no va a ser tan motivador comprar un nuevo vehículo. Creo que hay otras alternativas, tomar transporte comercial. Vamos a motivar también el que vamos a tomar unas medidas de mitigación para premiar a las personas que van con más de 2 personas en sus vehículos, porque también es inconcebible que en nuestra ciudad tenga un índice de ocupación del vehículo privado de 1.3 personas, es decir, prácticamente en cada carro va una sola persona. Y dicen si la exoneración continuará para discapacitados y tercera edad, sí, ¿no? Sí, Está continúa, previsto eso, ¿no? Sí. Pero no para transporte comercial. No, para Ya, porque allí, en cambio, la Cámara de Industrias y Producción ha expresado su preocupación por estas repercusiones. Dice que como sector productivo les preocupa la restricción para el transporte comercial. En ese marco realizamos un análisis sobre el impacto económico de la aplicación de la medida. Hoy no circulan las empresas. En una compañía grande de distribución de alimentos, las pérdidas superarían el $1.000.000 durante 8 meses. Nosotros estamos conversando con la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industriales de Pichincha, es más, ya tuvimos ciertas conversaciones y cuando conversábamos con ellos les dijimos que nos hagan llegar los inventarios de sus flotas para determinar cuántos vehículos tienen. Además, dicho sea de paso, esa información va a servir de mucho a la Secretaría porque no la tiene y no ha habido nunca un registro de vehículos de transporte comercial o de cuenta propia de las empresas
particulares, ¿no? No sabemos una marca X cuántos camiones tiene o la marca Y cuántos camiones tiene. Y les hemos pedido que nos den esos inventarios y verificar cuáles son las horas de despacho de cada uno de ellos, que tampoco se las tiene, y en base a esto inclusive se puede planificar con esta información las horas de carga y descarga dentro de la ciudad, que nos parece más bien de esta medida. Vamos a aprovechar para tener esa información. Entonces es revisable esta parte. Y podríamos determinar algún tipo de medida de mitigación, porque ellos necesitan un origen, un destino a cierta hora. Es decir, no tienen por qué estar circulando todo el tiempo en la ciudad. En caso de una empresa, me decía, miren, yo estoy a 1.5 kilómetros de la Simón Bolívar, ¿no? Necesito despachar 10 camiones en el día para salir a la Simón Bolívar y deshacerme de la medida y yo poder continuar tranquilamente. Entonces, son opciones a mi criterio de fácil aplicación, porque estaríamos comenzar un salvoconducto de 1.5 kilómetros de tal lado a tal lado en tal hora. Entonces, vamos permitiendo que algunas vayan saliendo, y además vamos teniendo la información de las flotas de cada una de estas empresas, que para nosotros son importantísimas, así como las horas de despacho que ellos tienen. Perfecto. Última cosa, no va a renunciar usted, porque salieron unos memes la semana anterior muy persistentemente de que ha renunciado usted y Fernando Carrió. Usted porque no estaba de acuerdo con el alza de pasajes. Y bueno, mire, sí, ya primera vez que estoy en la función pública y bueno, han salido un montón de cosas, inclusive ya hasta ofensivas, pero es parte de, ¿no? Es parte de. Y lo importante es que uno sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo enmarcado en la norma, enmarcado en la técnica, enmarcado en beneficio de la ciudad. Y bueno, cuando me tenga aquí, sea mañana, pasado o el día que sea, pues mire muy, muy tranquilamente, con la satisfacción de que hasta el último día traté de hacer lo que he dicho durante 16 años desde la sociedad civil. Es decir, no voy a ser en ningún momento incoherente con ese discurso. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.